término cholo suele estar asociado a la raza y al color de la piel, y no siempre es así. Ser cholo en el Perú más bien es ser un sujeto sin identidad definida, que se ve en relación al otro, que a veces se enorgullece de lo que es y otras no, que vive sus pasiones en torno al racismo, la marginación y la exclusión, un sujeto que cambia, que transita constante por la historia y que es finalmente la base de la nación. Más allá de ser un sujeto ajeno y extraño, visto muchas veces desde la teoría, el cholo es la definición misma de nosotros. Es lo más cercano a ser peruano. Y genéricamente se denomina cholo la persona que tiene una procedencia indígena y que ha migrado a la ciudad. El cholo es eminentemente citadino. Se asume que tiene un mundo cultural que combina elementos de las tradiciones andinas y elementos de la modernidad incorporados vía la cultura urbana. El cholo aparece siendo una figura individual, ¿no? El cholo en el siglo XIX es el serrano que es traído a la costa, principalmente en Lima, como empleado doméstico. Entonces es la figura del cholito, es la figura de una persona que está acostumbrada a una autoridad, a un acatamiento de la ley, en un medio como el limeño, donde florece una cultura criolla que es más bien una cultura de la transgresión, ¿no? Entonces la idea es que el cholito poco a poco va avivándose, va aprendiendo del medio urbano el transgredir, ¿no? El burlar la ley, ¿no? Jorge Bruce ha presentado hace muy poco el libro Nos habíamos choleado tanto, un análisis del problema racial en el país. Es un homenaje a una película memorable para la gente de mi generación, sobre todo de Héctor Escola, y para los cinéfilos, que se llama Nos habíamos amado tanto, Cherábamos tanto amate. Es una comedia agridulce muy hermosa, pero además por el juego de palabras. El juego de palabras con choleado y amado traduce la ambivalencia que hay. Los peruanos nos podemos cholear con mucho desprecio, con toda, digamos, la gama de odios del racismo, o, como todos sabemos, nos podemos cholear con cariño, con intimidad y hasta en las relaciones más íntimas. Uno cholea con cariño a su hijo, a su esposa. Entonces hay también un germen ahí de esperanza para mí. Ser blanco, indio, negro, no blanco, chino o japonés, aparentemente no tiene mucha importancia en el mundo de hoy. Un mundo integrado por redes de comunicación de velocidades infinitas. Un mundo de libre mercado, moderno y plural. La realidad es otra. Después de hablar con Mali, mi amigo de Turquía por internet, en un inglés masticado, salgo a la calle y choleo al chofer de la combi, porque es un inútil y no sabe manejar. El chofer al mismo tiempo cholea al conductor que se cruza de repente cuando no ve la luz roja. Aquella situación se repite a diario y a toda hora en el país. Uno al otro nos choleamos constantemente, una suerte de cholificación al infinito. ¿Por qué? En las sociedades poscoloniales, como las nuestras sociedades que fueron colonia, el racismo es contra una mayoría y por lo tanto el cholo es todo integrante de esa mayoría. Quiero decir con esto que puede ser autodefinido como indio, como mestizo, como negro, como chino, como lo que se quiera. En la medida que es discriminado, digamos, es que yo lo meto en esta vasta categoría de cholo y debería decir, me meto también, porque otra de las características de los peruanos es que en algún momento todos somos el cholo de alguien. Aquella relación que guardamos con el otro en el Perú resulta un tanto bastante extraña. ¿Es posible cambiar el status quo? ¿Relajar en algo aquella tensión racial que ha impedido la construcción de una verdadera nación? Yo creo que hay una tensión, ¿no? Hay una tensión entre, sobre todo entre individuos, dentro de los mismos individuos, ¿no? Dentro de esta jerarquización que no pone grupos, sino pone a individuos, ¿no? Porque como acá tenemos más que el racismo en Estados Unidos, donde hay dos grupos, o en Sudáfrica, acá más que grupos hay una mirada de individuos distintos, ¿no? Que se maltratan en función de que se consideran más o menos bonitos, más o menos inteligentes, más o menos cultos, ¿no? Entonces,
Creo que la discriminación sigue siendo muy fuerte en el país, ¿no? Y el elemento racial es uno dentro del conjunto, ¿no? Porque el elemento racial no va por sí solo, sino va acompañado del elemento económico y del elemento cultural, ¿no? Fui a Cuba y encontré que los niños y los adolescentes de los distintos colores se mezclaban sin que aparentemente el color de la piel o los rasgos interesaran, ¿no? Estaba con algunos amigos, entre ellos Alberto Flores Galindo, y éramos nosotros los que volteábamos cuando veíamos una pareja de un negro y una rubia. A nosotros nos chocaba, nos sorprendía, porque eso era inconsciente porque estaba en discrepancia con lo que era nuestra vivencia cotidiana. Pero para la gente joven en Cuba eso era absolutamente natural. Unas cosas son los cambios económicos y otras cosas los cambios en la mentalidad. La realidad ha cambiado, pero la manera como seguimos viendo esa realidad sigue siendo la antigua. Es como si que la mirada se quedase congelada en lo que era la situación anterior y fuese incapaz de percibir los cambios reales que se han dado. Y muchos de los conflictos que vivimos a ese nivel se dan por ese choque entre cambios objetivos y dificultad subjetiva para asumir esos cambios. Pregunta, ¿usted está de acuerdo con la siguiente frase? Hay gente que ha nacido para mandar y hay gente que ha nacido para obedecer, y la mayoría responde que está de acuerdo con eso, ¿no? Entonces, a eso me refiero yo, que este criterio de jerarquización que es compartido, que es aceptado, se derrumba progresivamente a partir de la década de los años 50, 60, ¿no? ¿Por qué creo yo que ha habido cambios? Yo creo que lo más importante a nivel de los cambios es que, entre comillas, los jerarquizados, los que intentan ser subordinados sobre la base de esta estratificación con criterio étnico, pues básicamente se han revelado en términos de asumir como válido este criterio. Esta rebelión es parcial, por supuesto. Yo diría que algunos que están más, entre comillas, empoderados podrán efectivamente hacer valer sus derechos. Otros tendrán una suerte de resistencia pasiva, no compartirán el criterio, pero no pueden hacer nada para revertir la situación. En la medida que seguimos siendo una sociedad de diferentes categorías, a pesar de que yo se admito que se ha mejorado y que hay cambios democratizadores, lo cierto es que no tiene el mismo derecho. Pues la encuesta de Demus del 2005 lo decía con toda claridad, entre una campesina quechohablante, ¿no es cierto?, que acude a hacer una gestión al juzgado, ¿no?, y un ejecutivo de un banco importante, de un alto ejecutivo de un banco importante con una apariencia étnica blanca, que acuden a hacer la misma gestión, no me digan que los van a atender de la misma manera y que van a tener el mismo resultado, la misma celeridad, el mismo trato, etcétera, 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 ¿no es cierto? Entonces lo primero es que los derechos sean respetados. La Defensoría del Pueblo acaba de hacer un documento sobre eso donde queda muy claramente demostrado, ya no son las opiniones de Bruce o de Tanaka o de algún intelectual, sino que son realmente constataciones in situ de cómo se discrimina en el trato y en la atención. No solamente, por supuesto, por racialización, por género, por situación económica, etcétera, pero el problema racial es uno de los más graves. Entonces, lo primero es que los derechos sean respetados. El tema de la choledad y el racismo es un tema sumamente complejo, eso está claro. Más importante que las cuestiones teóricas es aceptar que este es nuestro país, tal cual. Aquí nuestra piel es oscura y nuestras piernas son cortas. Por más cánones extraños que nos venda la publicidad, esa es la realidad. En los medios de comunicación viven personajes imposibles de reproducir en los vientres de las madres serranas. Aquellas lánguidas mujeres nórdicas de los carteles de Saga y Ripley poco tienen que ver con nosotros. ¿Llegará el momento de aceptarlo? ¿Llegará el momento de aceptarnos? Vamos al corte comercial y regresaremos con Doris Moromisato y su libro Paisaje Terrestre.